Padre eterno, para cada uno de ustedes, para sus familias, para sus trabajos, sus labores y todo lo que estén desarrollando. Que el Eterno les siga bendiciendo cada uno de las obras de sus manos. Aquí vuelve la senda antigua a traer una serie en el cual manejaremos los principios de la idolatría de los cristianos y abarcaremos la historia de los concilios católicos de la Iglesia Católica y cómo han influido estos concilios en las creencias actuales del mundo. En esta primera parte hablaremos del primer concilio de Nicea en el año 325. Aquí abarcaremos sobre todo la importancia de cómo la idolatría ha entrado al mundo y cómo han cogido a un Yeshua Hamashiach, un Yeshua el Mesías, que es totalmente judío, de familia judía, de principios judíos, de cultura judía y hebrea. Lo han transformado en un Jesús el Cristo, la antítesis completamente de él, un Jesús vuelto Dios, un Jesús en el cual es nacido por la obra y gracia del Espíritu Santo, y una María a la cual la han convertido en una diosa. Y de aquí empezamos a ver cómo fue que la Iglesia Católica y también ella arrastraba a sus hijas, que son las iglesias cristianas, porque siguen adorando en el día domingo a su Dios, y lo siguen adorando el día domingo, entonces siguen guardando los mismos principios de Iglesia Católica, pero han cambiado un poco. Entonces vamos a ver esa importancia de todos estos concilios y cómo han hecho y cómo han afectado a la humanidad. Este documental lo realizó mi persona, Joseph Ben David, y es revisado por mi rabí, Abid David Ben Yohanan. Y continuaremos acá con esta serie documental. Espero que le den un me gusta para que muchas personas puedan ver estos principios de la idolatría y cómo podemos ir sacando al pueblo de la idolatría. El pueblo de Israel ha sido castigado fuertemente por el pecado de la idolatría. En muchas partes de las Escrituras, el Eterno nos enseña que la idolatría siempre ha llevado a que el pueblo se separe y ha llevado a que haya muerte. E incluso el pueblo fue dividido por este mismo pecado en dos casas, en dos reinos. La casa de Judá comprendida por las tribus de Judá, Benjamín y Leví, y la casa de Israel comprendida por el resto de las 10 tribus. En la imagen vemos cómo está separado el reino de Israel, el reino de Judá. En la parte del norte vemos el reino de Israel, que está comprendido por Betel y Samaria, y el reino de Judá, que está comprendido por la capital de Jerusalén. La Torá y la Tará nos enseñan, las Escrituras nos enseñan, que los pueblos adoraban ídolos, imágenes y hombres, y a los mismos reyes los adoraban, a quienes le hacían sacrificios humanos y sacrificios de animales. El Eterno nos enseña que este grave pecado, la consecuencia es la muerte. Continuando con la parte introductoria, en los últimos años la Iglesia Católica ha sido la mayor precursora de la idolatría, y es la que ejerce mayor influencia en el mundo, llevando este pecado a cualquier rincón de la tierra donde se les sea permitido. De ella nacen sus hijas, como las iglesias protestantes, mormones, pentecostales y pentecostés, trinitarias, cristiano-mesiánicas, etc. Es decir, estamos hablando de todas las iglesias cristianas que han nacido con sus creencias similares a la Iglesia Católica. No siendo iguales a su madre, hacen las cosas de ella como el culto los domingos. El domingo en inglés es Sunday, día del sol, o sea que adoran al dios sol. En unas, los feligreses le rinden idolatría a los pastores, y estos no enseñan el mandamiento de honrar padre y madre, sino que lleven sus diezmos al pastor, o ríndale culto al pastor, o preocúpese más por el pastor que por su mismo padre y madre. Orientan sus doctrinas en uno o en varios libros de pensamientos y filosofías humanas, buscando confrontar a los judíos, quienes son los que siempre han guardado la bendita y amada Torá, y gracias a su dedicación, recelo y fidelidad, hoy en día podemos tener una Biblia en nuestras manos. Otras adoran no solo a un Dios, sino a 2 o 3 deidades, y también toman al Mesías como Dios. Esta primera serie nos llevará por los concilios católicos y revisaremos a través de la historia, la geografía y las escrituras sagradas cómo fue inculcada la idolatría en los corazones de nuestros padres y en nuestros corazones. Revisaremos cómo fueron inculcadas las deidades en nuestras vidas, que hoy en día varios hermanos en la emuná en Yeshua Hamashiach siguen adorando. Así como para Moisés fue relativamente fácil por medio del Eterno
por medio de Hashem, sacar a Israel de Egipto, pero totalmente difícil sacar a Egipto de los corazones de Israel. 40 años en el desierto para sacar la idolatría que llevaba al pueblo de Israel de sus corazones y aprendiendo la bendita Torá para poder llegar a tierra prometida. Para muchos de nosotros fue fácil salir de Roma, pero ha sido difícil sacar a Roma de nuestros corazones. A propósito de la senda antigua es un ministerio encaminado a trabajar en la redención de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como lo dijo nuestro rabí Yeshua Hamashiach, trabajando en función de la unión de las dos casas, de la casa de Israel y la casa de Judá, para ser un solo pueblo, una sola nación. En Jeremías 31 al 33 nos dice: aquí están los días, dice que vienen, dice Yuhei Bajei, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, de Yahudá. No será como el pacto que hice con los padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice el Eterno, dice Yuhei Bajei. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yuhei Bajei. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim, y ellos serán para mí mi pueblo. Aquí el Eterno nos está diciendo que en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, Él nos reunirá como ovejas y unirnos a la casa de Judá, al olivo natural, y el cual pondrá la Torah en nuestros corazones y viviremos la Torah y practicaremos la Torah, y esa Torah será guardada en la mente y los corazones para que seamos un solo pueblo y nos podamos unir a la casa de Judá. Ezequiel 37 nos dice, Ezequiel 37 del 16 al 22 dice: tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él para Yosef, el palo de Efraín y toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quieren decir todo esto, diles que el Eterno dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y los pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo para que hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yuhei Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel. Un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididas en dos reinos. El propósito de esta serie es para que nosotros empecemos a divulgar y buscar la redención de la casa de Israel y traerla hacia la casa de Judá, para que nos unamos en un solo pueblo. Acá miraremos que el Eterno es uno. Yuhei Bajei, el Eterno, uno es. En Devarim, Deuteronomio 6, 4 dice: Shema Israel, Yuhei Bajei Eloheinu, Yuhei Bajei Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. No hay otro más. En Isaías 44:6 nos dice: así dice Yuhei Bajei, el rey de Israel, y su redentor, Yuhei Bajei Sebaot, de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí, no hay Elohim. Como hemos aprendido en la serie anterior de los nombres, aquí vemos que Yuhei Bajei Sebaot está hablando de él como Yuhei Bajei de los ejércitos. Y como el primero y como el último, como el acróstico que aprendimos, él es completamente todo, él es la eternidad, el infinito, el Ein Sof, el completo infinito. Y aparte de él no hay otro Dios, no hay otro Elohim. En Isaías 42:8 nos dice: yo soy Yuhei Bajei, ese es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie más, ni mi palabra con ningún ídolo. Aquí nos está diciendo el Eterno que Él es único y Él no va a compartir su gloria con nadie, con absolutamente nadie. El Eterno dijo en el Sinaí a su pueblo Israel, lo vemos en Éxodo, en Shemot 20, del 3 al 6: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo de la tierra o de las aguas debajo de la línea de la orilla, debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo Jehová Heito Elohim, soy el Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero eximiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Claro con todo lo que nos dice, Él es uno, Él no comparte su gloria con nadie. Aquí empezaremos con los concilios ecuménicos y miraremos y analizaremos qué es un concilio o un sínodo. Es una asamblea de jefes eclesiásticos, ordinariamente obispos legítimamente convocados por quienes tienen autoridad para tratar y puntualizar materias doctrinales, regular la disciplina, reformar oportunamente sus costumbres. Es decir, los concilios tienen la autoridad para cambiar la cultura o cambiar el pensamiento de un pueblo si ellos mismos lo dicen, y si el que no esté de acuerdo con él puede ser exiliado o puede perder su vida al querer ir en contra de lo que ellos opinen. Aquí vemos que los concilios tienen la autoridad de cambiar la cultura, imponer su doctrina a la sociedad, imponer sus costumbres y hacer disciplina al pueblo, a obispos y sacerdotes si es completamente necesario por ellos. Los tipos de concilios, para aprender un poquito de historia, vemos que hay 4 tipos de concilios. El primero son los provinciales, que son los que convoca el metropolitano de la provincia eclesiástica, y al que son llamados los obispos sufragáneos, que son los obispos, dependiendo del arzobispo en cuya diócesis se halla. Entre esos fue el concilio de Nicea en el año 325 y el de Calcedonia en el año 451. Están los patriarcales, que es otro tipo de concilios que se da en casos determinados y extraordinarios, donde el patriarca reunía a los obispos de las provincias eclesiásticas y hallaban temas de fe y sus temas disciplinares. Estaban los concilios generales, que se daba en una división del imperio donde se reunían el episcopado de todo el mundo oriental u el occidental por separado. Se separaban los occidentales como los orientales. En este caso vemos como el concilio de Constantinopla en el año 381. Y el ecuménico o el universal, que son convocados por el romano pontífice o los reconocidos por el mismo romano pontífice. El Papa determina la materia a tratar, ordena el programa a transferir y suponer y disolver el concilio y confirmar todos los decretos que se deliberen. Se habla acerca de los problemas más grandes de la fe, las costumbres y sus decretos y cánones, y tienen fuerza obligatoria en toda la iglesia, donde imponen lo que se delibera a toda la comunidad. Los preside normalmente el Papa o por medio de sus delegados. En estos concilios también participaban lo que eran los emperadores. También los emperadores tenían la autoridad de convocar los concilios. Aquí empezamos con el primer concilio de Nicea del año 325. En el año 323, la Iglesia Católica enseñaba la divinidad del Verbo, de sustancia o naturaleza igual que el Padre. O sea que el Verbo tenía sustancia igual que el Padre, pero realmente era distinto al Padre, una contradicción. Esta distinción de las personas subsistentes en la unidad de la naturaleza divina no siempre se le explica al pueblo, para que las personas no caigan en el error del subordinacionismo, que una persona divina sea inferior a otra, es decir, que el Padre sea mayor que el Hijo sea mayor que el Padre, sino que ellos buscaban que el Padre y el Hijo fueran iguales. Como vemos en la imagen a la derecha, en la parte que se muestra la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las 3 esquinas son el mismo Dios. Ellos tratan de mostrar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Y según ellos también dicen que Dios es el único ser existente, como, según el modo de manifestarse, es llamado Padre, Hijo o Espíritu Santo. Esta discusión que empezó a generar antes del concilio de Nicea, donde se hablaba de 3 deidades y que cada una hacía parte de la otra, un señor llamado Arrio empezó y estuvo en contra de este pensamiento. Arrio, que regía como un presbítero y dirigente religioso, era una persona muy afable para hablar, manejaba muy bien la dialéctica y era astuto y simulador. Arrio empezó a ganar prosélitos, entre ellos a Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicodemia, y componían canciones para ganarse al pueblo y irse en contra de lo que imponía la Iglesia Católica, hablando de su propuesta. Las canciones mencionaban su propuesta. En el año 323,
llamó la atención de la Iglesia Cristiana de Alejandría por la nueva doctrina que iba diseminando acerca del misterio de la Santísima Trinidad, y él propuso. En la propuesta de Arrio se ve que él se va totalmente en contra de la Iglesia Católica, en el cual expone: hay un solo Dios verdadero y eterno, no engendrado, sin principio, inaccesible e inmutable. El Verbo, o sea, el Hijo, es la criatura primogénita, procedente no de la sustancia divina, sino de la nada, el cual fue creado por Dios y hubo un tiempo en que él no existía. Se le podría llamar en cierto sentido Dios porque fue quien creó el universo, y crear es una operación de Dios. El Espíritu Santo es una criatura del Verbo. En la encarnación, el Verbo se hizo las veces del alma en el cuerpo de Jesucristo. Con esto, Arrio estaba acabando con la Trinidad completa. En esta misma época aparece el emperador Constantino. El emperador Constantino obtiene la victoria sobre Licinio y busca afianzar la paz en toda la región, en todo donde abarcaba su reinado. A él le informan que hay una disputa religiosa en varias partes de las regiones y pone al mando de la reconciliación a su consejero Ocio de Córdoba. Ocio va pues a todas las regiones y va donde se encuentra sobre todo el arrianismo, y Ocio le informa que la situación no era tan simple, la discusión no era tan fácil de resolver, sino que era una cuestión ya impuesta por la gente dogmática y de una importancia trascendental. Entonces había que actuar para poder afianzar la paz completamente en todo el reinado que él había ya conquistado. Constantino, que ya estaba preocupado por la situación que se estaba viviendo en todo su reinado, él convoca un concilio universal con la ausencia del Papa Silvestre y convoca a todos los obispos de la provincia del imperio para poder solucionar la diferencia de doctrinas que se estaba manejando por el pueblo y que estaba ocasionando que no haya paz y haya mucha discordancia entre ambas partes. El concilio ecuménico de obispos sería en la ciudad de Nicea, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia Católica. Es decir, ya coger todo esos dogmas que se estaba manejando y volverlo uno. Para eso fue lo que impuso Constantino, para llevar a la unión de la Iglesia Católica en una sola doctrina. Fue el día del concilio, en el cual llegaron los obispos de varias partes. Aparecieron tres tendencias en el concilio. El primero, unos defendían la unidad de la esencia divina, la perfecta divinidad del Verbo y la distinción real al Padre. Los de Eusebio de Cesarea admitían la divinidad de Cristo, pero no lo reconocían con la naturaleza divina del Padre. Y los arrianos veían al Verbo como una criatura del Padre y la divinidad era relativa. Pero Constantino con los obispos, ellos entre todos decidieron y comprobaron una sola doctrina y la impusieron. Las conclusiones que sacaron en el concilio, una de las conclusiones sacaron la expresión como el Verbo es la virtud de Dios, la imagen eterna del Padre, en todo sentido semejante a Él y como Él inmutable. Ellos tomaron como respaldo los siguientes versículos. En Génesis 1:26, Bereshit, toman la parte de la imagen. Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Romanos 8:35 tomamos la parte inmutable, en lo que aparece: ¿quién nos separará del amor del Mashiach? Tribulación o angustia o persecución o hambre o pobreza o peligros o guerras. Y tomaron la parte que es eterna en 2 Corintios 4:11, donde dice: porque nosotros que estamos vivos siempre estamos siendo entregados a la muerte por amor a Yeshua, para que la vida de Yeshua también sea manifestada en nuestros cuerpos mortales. Lo que hicieron fue tergiversar todos estos tres versículos a su amaño y a su modo, y lo volvieron en esa expresión en el cual el Verbo es la virtud de Dios, la imagen eterna del Padre, y en todo sentido semejante a Él y como Él inmutable. Otra conclusión que se salió del concilio es: el Hijo es consustancial al Padre, apoyándose en el versículo de Juan 10:30 que dice: yo y el Padre somos uno. Pero obviamente se saltan las escrituras, como en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. En Números 23:19 dice: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y en Primera de Reyes 8:27 dice: pero morará verdaderamente Elohim sobre la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener,
cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ni los cielos pueden contener al Eterno. El Eterno es el infinito, el Ein Sof. Él es completamente eterno, el pasado, el presente y el futuro, el que fue, el que es y el que era. Entonces, ¿cómo podemos llevar al Eterno a un cuerpo, a un cuerpo humano, viendo que las mismas escrituras lo contradicen? Ya vemos, y aquí sale el símbolo de Nicea, en el cual la Iglesia Católica maneja actualmente, y varias iglesias cristianas lo tienen en su corazón, y sale el credo, y dice, como el símbolo de Nicea de la iglesia es: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Hasta ahí van bien. Y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del unigénito del Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. O sea que si es hijo, ya se convirtió en un Dios. Luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, descendió y se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos, y ha de juzgar a vivos y a muertos, y en el Espíritu Santo. Aquí nace el credo de la Iglesia Católica y es totalmente contradictorio, completamente contradictorio. No tiene ningún sentido, en el cual manejan ahorita actualmente las hijas de la Iglesia Católica, las iglesias cristianas y las iglesias cristiano-mesiánicas. Concluido el símbolo de Nicea, entonces a las personas que decían que hubo un tiempo en que el verbo no existió y antes de ser engendrado no existió y fue hecho de la nada o de otra hipostasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos la Iglesia Católica los anatemizaba, es decir, los sacaba de la Iglesia. Y de ahí empieza también la guerra entre los que iban en contra de la Iglesia Católica, en contra de esta doctrina. Y para no dejar cabo suelto, en el Concilio de Nicea se decretó la excomunión a los que defienden la posición de Arrio, a los que iban en contra de la doctrina impuesta de que Jesús es Dios y la Trinidad completa. Los obispos firmaron una fórmula de fe, o sea, los que creían en la doctrina católica firmaron una fórmula de fe. Los que no aceptaban eran excomulgados y mandados al desierto por parte del emperador y también eran castigados. Los verdaderos creyentes debían aceptar la conclusión del concilio como sentencia infalible del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo fue el que les dijo la verdad de que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, no engendrado. Se definió la Pascua del domingo posterior al plenilunio que sigue del equinoccio de primavera para ir en contra de las comunidades judías. Es decir, la Iglesia Católica siempre ha ido en contra del judaísmo, de las verdaderas escrituras, porque los judíos defendieron la Torá. Y Constantino declaró que estas definiciones en el concilio como ley, o sea que todo lo que se dijo en el concilio de Nicea fue decretado como una ley que había que cumplir. Hasta aquí terminamos la primera parte de los concilios. Aquí dejo la bibliografía para que se instruyan y busquen. Y vemos la primera parte del concilio de Nicea. Abarcaremos los demás concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, cómo fue inculcando la idolatría en el pueblo y cómo fue llevando a que, arrastrando a todo el mundo a lo que ellos imponen, a la doctrina que ellos quieren imponer, y cómo a partir de ella nacen sus hijas, las iglesias cristianas que siguen guardando cosas de ella, como la oración los domingos, como también la oración al Mesías, a su Mesías como un Dios, acoger a Jesús el Cristo como Dios, en el cual fue engendrado por el Espíritu Santo. De aquí para adelante veremos la secuencia de los concilios y espero que les guste y lo lleven a su corazón y lo puedan practicar para sus vidas. Y así aprenderemos la historia y el conocimiento nos llevará a ser libres. Muchas gracias a todos y que el Eterno y el Padre los bendiga y les guarde, que les dé su favor y su gracia y su misericordia y toda su paz. Shalom.